es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Se refiere a todo aquel individuo con la capacidad para contraer obligaciones, así como también para ejercer sus derechos. Estas suelen ser creadas por un grupo de personas físicas que se unen con un fin determinado o una actividad económica determinada, como las sociedades mercantiles, las asociaciones y sociedades civiles. Y el último concepto clave para poder entender la sociedad es la actividad económica. La actividad económica es un proceso en el que se genera o se distribuye un producto o un servicio. Un claro ejemplo de actividad económica sería la ganadería. La ganadería se transforma en productos y esos productos nosotros los consumimos y es así como se transforma en una actividad económica. Y ahora veremos las características que tienen las sociedades. 1. Es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tiene un nombre y RUT distinto. Es decir, registro único tributario. 2. Está conformada por el capital de los socios, que puede ser dinero, bienes o incluso su trabajo. 3. Tiene patrimonio propio distinto al personal de los socios. 4. Se constituye para crear negocios. Y 5. Sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Existen varios tipos de sociedades, las cuales son sociedad de hechos, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, sociedad anónima y asociaciones de cuentas en participación. Y ahora explicaré en qué consiste cada uno de los tipos de sociedades, así como sus características y cómo funcionan. Comenzaremos con una sociedad de hechos. Se conoce como sociedad de hecho a aquella agrupación que no está constituida bajo ningún tipo en particular y que no tiene una instrumentación. Se trata, por lo tanto, de una unión de facto entre dos o más personas para explotar de manera común una actividad comercial. ¿Cómo funcionan esas sociedades? Bueno, las sociedades de hecho tienen capacidad limitada, no pueden registrar bienes muebles e inmuebles a su nombre. Y existencia precaria, esto quiere decir que cualquiera de los socios puede pedir la disolución en cualquier momento. Es importante mencionar que se suele concretar de palabra, ya que los contratos no son un requisito indispensable para su formación. ¿Quién representa a la sociedad de hechos? La sociedad de hecho no es persona jurídica, por lo tanto los derechos y las obligaciones que se contraigan para la empresa se entenderán que son adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho. Si bien sabemos que esta institución no es irregular, también sabemos que tiene una estructura más informal que las otras sociedades. Por eso, obtener créditos o préstamos es más complicado para ellas. Y sobre todo también las cuestiones legales pueden resultar más difíciles que las otras sociedades a causa de una falta de amparo por parte de la ley para ellas. Un ejemplo de esta sociedad sería que dos hermanos deciden comercializar duraznos de la región de Nuevo Casas Grandes y llevarlos a otra determinada ciudad. Para esto, ellos establecen una sociedad de hecho llamada Duraznos Hermanos Gómez S.H. de Juan y Martín Gómez. Ellos acuerdan invertir 60,000 pesos cada uno, trabajar la misma cantidad de horas y repartir las ganancias en partes iguales. Tenemos también la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es uno de los tipos de sociedad más comunes en México, tanto por sus características y su regulación flexible. La sociedad de responsabilidad limitada es el tipo de sociedad mercantil más común para las pequeñas y medianas empresas. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece que una sociedad de responsabilidad limitada puede tener como mínimo 2 y un máximo de 50 socios.
Una de las ventajas de esta sociedad es que los socios responden hasta el monto de sus aportaciones, es decir, que si la sociedad contrae deudas, los socios responden únicamente por su aporte. ¿Cuál es el proceso para constituir una sociedad de responsabilidad limitada? 1. Organizar una junta de socios para hacer el proyecto de estatutos. 2. Autorización de uso de denominación o razón social. La razón social es aquella por la que se le conoce colectivamente a una empresa, es decir, es el nombre legal y oficial que aparece en la documentación que conste la creación de la misma. La razón social es diferente al nombre comercial. El nombre comercial es aquel que sirve para dar a conocer la marca frente a los consumidores, mientras que la razón social sirve para identificar la marca en el ámbito jurídico, administrativo y formal. Y el paso número 3 es protocolización ante notario público. Y 4, inscripción en el registro público de comercio. Esta sociedad también puede estar bajo el régimen de capital variable. Esto significa que su capital puede aumentar por las aportaciones que hayan hecho los socios o por la admisión de nuevos integrantes, o por el caso contrario puede disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones. En el acta constitutiva se deberán esclarecer las condiciones para el aumento y la disminución del capital. Un ejemplo de esta sociedad podría ser General Electric International México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Esta es una compañía dedicada a proveer de equipos, productos y servicios eléctricos para diversas áreas y sectores productivos, que van desde el sector energético hasta los sectores de cuidado de salud y del entretenimiento. Ahora hablaremos de qué es una sociedad en comandita. Para poder hablar de este tipo de sociedades, necesitamos saber que existen dos tipos de comandita. 1. De la sociedad en comandita simple y 2. Sociedad en comandita por acciones. Primero comenzaré con la sociedad en comandita simple. Esta se caracteriza porque en ella existen dos tipos de socios. Unos que responden de manera ilimitada, que son los socios colectivos, y otros que responden solo hasta el límite de sus aportaciones. Esos serían los socios comanditarios. Un ejemplo de esta sociedad sería la sociedad Michael Schmidt Energía Solar, sociedad comanditaria simple. Se trata de una empresa de energía solar que se encarga de producir energía limpia. Por otra parte, tenemos la sociedad comanditaria por acciones, también conocida como sociedad en comandita por acciones. Esta está compuesta por uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Esta sociedad es muy parecida a la sociedad anónima, pero en la sociedad anónima los socios no necesitan el consentimiento de los demás para vender o ceder sus acciones. Caso contrario con esta sociedad, pues es necesario que exista el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. Un claro ejemplo de este tipo de sociedad es el típico negocio local de comida a domicilio o restaurante, y en este caso tomaremos al grupo Sena. Y es que perfectamente se puede combinar la existencia de unos socios comanditarios que aporten el local y la infraestructura con otros que se encarguen de administrar y dirigir la sociedad. La siguiente es la asociación en cuentas de participación. Esta es un contrato por el cual una persona concede a otra u otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. ¿Cuáles son las características de las asociaciones de cuentas en participación? 1. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. 2. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. 3. En los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban realizarse.
Y 4. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Y ahora sí, por último, ¿qué son las sociedades anónimas? Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 87, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta personalidad jurídica en la que el capital está dividido en acciones está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales. ¿Qué se requiere para formar una sociedad anónima? 1. Que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. 2. Que el capital social no sea menor de 50,000 pesos y que esté íntegramente suscrito. 3. Que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción. Y 4. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. ¿Con quién se realiza este trámite? La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante notario de las personas que otorguen la escritura social o por suscripción pública. Como bien sabemos, la mayoría de las grandes entidades necesitan dividirse en diferentes órganos especializados en cada una de las funciones de la administración de cualquier empresa, de tal forma que el resultado conjunto sea el mejor posible. Ahora explicaré cuáles son los órganos de una sociedad anónima. El primer órgano es el órgano deliberante. El órgano deliberante de las sociedades anónimas es la Asamblea General de Accionistas. Este es el órgano supremo de la sociedad. La Asamblea General de Accionistas se integra por todos los socios y se encarga de tomar las decisiones que afectan la existencia misma de la sociedad. El siguiente órgano es el órgano de administración. Este órgano de las sociedades anónimas está integrado por el administrador único o el consejo de administración. Este se encarga de tomar las decisiones diarias para desempeñar las actividades de la sociedad. Y por último, el órgano de vigilancia. Como su nombre lo dice, se encarga de vigilar los actos de los administradores y este se integra por el comisario o comisarios. Tenemos 2 ejemplos sencillos de lo que son sociedades anónimas. Por ejemplo, la empresa mexicana de lácteos, Grupo Lala S.A. o también la compañía multinacional mexicana fabricantes de productos alimenticios, Bimbo S.A. Esto es todo por mi parte. Espero que esta información les haya servido. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle like y suscríbete a mi canal.